Si no nos quedamos sin tiempo, Doc. Ya, hipertensión intracraneana. ¿Sí? Vamos a hablar de esta condición, ¿cierto? El objetivo es que ustedes tengan con esta clase como, primero, un acercamiento desde lo fisiológico, pero después para que puedan entender, ¿cierto? Por qué se hacen algunas cosas en pacientes con hipertensión intracraniana, tomando al traumatismo encefalocraniano como modelo. ¿Ya? Entonces vamos en una primera parte a hablar de la presión intracraniana desde lo fisiológico, después vamos a hablar de trastornos de la presión intracraniana, las consecuencias, ¿cierto? Causas posibles, y terminamos hablando de un modelo de hipertensión intracraniana que es paciente tequeado. ¿Ok? Entonces, la PIC es la presión intracraneana, ¿por cierto? La presión que existe dentro del cráneo. ¿Quién determina esa PIC? Son el conjunto de estructuras que están dentro de la caja craneana, ¿ya? El volumen de la masa encefálica, aproximadamente en un adulto, ¿cierto? 1400 o 1000 ml o cc, ¿ya? También hay un poco de sangre, ¿ya? En el territorio arterial, en el territorio venoso, territorio capilar, esas cosas que ustedes saben, ¿cierto? Que corresponde aprox a 140 cc. Y hay algún contenido de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que también equivale a 140 cc. Ya recordar que este líquido cefalorraquídeo se produce a una velocidad constante, 0,3 ml por minuto, lo que supone que también tenga que ser adecuadamente drenado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, de las estructuras responsables de la presión intracraneana, el 80% aprox corresponde a la masa cerebral y el otro 20% a la sumatoria entre sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Qué valores tiene la presión intracraneana? Depende, ¿cierto? En un adulto se suele nombrar los valores que están entre los 7 y los 15 milímetros de mercurio, tomando un rango que puede ser un poquitito más amplio, que va entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? En un niño está entre 3 a 7 milímetros de mercurio, y fíjense, en recién nacidos está entre 1,5 a 6 milímetros de mercurio. ¿Ok? No es una variable fija la presión intracraneana, ¿ok? Puede variar por un sinnúmero de condiciones patológicas, pero también fisiológicamente hablando puede modificarse, ¿ok? En un individuo que está en bipedestación versus uno que está en decúbito, ¿ya? Por cómo se modifica el drenaje sanguíneo principalmente, ¿ya? Sabemos que la presión intracraneana oscila junto con la presión arterial, ¿ya? Los movimientos de la caja torácica también pueden hacer variar la presión intracraneana. ¿Okay? Se aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, en una maniobra de Valsalva, ¿ya? O se aumenta la presión intratorácica, también se pueden producir variaciones de la presión intracraneana. Eso es importante ya al momento de planificar, ¿cierto? O tener consideraciones para manejar pacientes que puedan tener hipertensión intracraneana. En condiciones normales va a estar determinado por el nivel de producción del líquido cefalorraquídeo, lo que ya habíamos comentado, y el nivel de reabsorción o el flujo del mismo, ¿ok? Y por la presión venosa intracraneal, ¿cierto? Determinada principalmente por lo que es el seno longitudinal superior. Hay una especie de ley, ¿sí? Para no ocupar la misma palabra que aparece ahí en la doctrina, ¿ya? Eh, descrita por dos científicos con casi 40 años, un poquito más de 40 años de diferencia, ¿ya? Que se conoce como la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Conocen la doctrina de Monroe-Kelly o no? ¿Les habían hablado antes de esto? Nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Nunca jamás en la vida. Ya, se las Nunca presento. jamás. Nunca jamás. Mi chico. ¿Ya? Esta es la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Ya? ¿Qué dice la doctrina de Monroe-Kelly? La doctrina de Monroe-Kelly establece relaciones que se producen entre las tres estructuras que determinan presión intracraneana, tendiente a amortiguar
este valor de presión intracraneana y mantenerlo lo más estable posible. ¿Ok? De esa manera nos ponen que en una condición normal, ¿ya? Nos vamos a encontrar con un cierto volumen de masa cerebral, un cierto volumen de líquido cefalorraquídeo y un cierto volumen de sangre, ¿cierto? En territorio venoso y en territorio arterial. Entonces, luego me dice, mire, ¿qué pasa si aparece una masa, por ejemplo, que se va expandiendo de eso a eso, ¿ya? Y se expande la masa cerebral. ¿Por qué no se traduce necesariamente eso en un aumento de la presión intracraneana? Y entonces se establece, según esta doctrina de Monroe-Kelly, que si uno de los componentes de esta tríada, ¿cierto? De este líquido cefalorraquídeo, sangre y masa cerebral, si uno de esos componentes aumenta, otro puede disminuir. ¿Cachai? Y aquí nos muestran, fíjense, cómo frente a la aparición de una masa, se produce un aumento en el drenaje del líquido cefalorraquídeo y un aumento del drenaje del contenido en sangre. ¿Ok? Por lo tanto, el solo hecho que aumente uno de estos componentes no necesariamente se va a traducir en un aumento de presión intracraneana, puesto que uno de los otros va a disminuir, o dos de los otros, dependiendo de cuál sea el componente afectado, puede eventualmente disminuir. ¿Ya? Profesor, pero si no Cuénteme. aumenta esa presión intracraniana porque está disminuyendo otro componente, igual va a traer algún daño de tipo, no sé, neurológico o algo por el estilo. Esa es una buena pregunta, Christopher. No tengo la respuesta para eso porque me imagino que va a depender de cuál sea la causa que va a estar generando ese aumento de masa, ¿cachai, no? O sea, me imagino que no va a tener el mismo valor. Por ejemplo, un aumento en el volumen de líquido cefalorraquídeo que genera un aumento de presión más bien difuso sobre las paredes de los ventrículos, que no necesariamente se traduce en un aumento de presión intracraniana porque puede disminuir el volumen de sangre, esa situación versus lo que puede ocurrir, por ejemplo, con una masa tumoral dentro del cerebro. ¿Me entiendes, no? Porque la masa tumoral, tú lo sabes, sí va a estar creciendo, sí va a estar comprimiendo directamente una Ya, presión específica. comprendo. Cortito. ¿Cachai? Entonces, al tiro. Entonces va a depender de cuál sea la causa primaria que esté generando ese aumento de alguno de estos tres componentes. Doc. No, yo te voy a complicar un poco más, pero por favor, si quiero lo borran, ¿ya? El problema es fundamentalmente, si cuando estamos hablando de presión, hay que ver que hay subcompartimientos dentro del cerebro. Entonces, por ejemplo, esto de que está hablando como en general el doctor Quesada de la presión intracerebral, entiéndanlo así, por favor, quédense con la clase, también tiene que ver que hay subcompartimientos. O sea, al haber subcompartimientos, puede ser que, por ejemplo, un compartimento podría ser el hemisferio izquierdo, otro el hemisferio derecho. Yo creo que tú lo nombras después. Otro es subtentorial. Eso, ¿qué es lo que ocurre? De que en el fondo, estos subcompartimientos, cada compartimiento comienza a tener también su propia PIC. O sea, yo sé que lo está explicando en general el doctor Quesada, porque así se explica normalmente para entenderlo. Entonces tú hablas de la PIC como la presión intracerebral en todo el cerebro, en todo el contenido craneal, todo, completo. Pero si uno lo ve como más fino, cada compartimiento tiene su propia PIC, o sea, no se transmite la presión igual para todos los compartimientos, para todo el cerebro. ¿Por qué? Porque hay, como ustedes saben, recesos de la dura madre, hay en el fondo distintas estructuras que hacen que en realidad el contenido craneal no sea solamente un compartimento, son varios subcompartimentos. Ahora, y eso es aplicable para lo mismo que ocurre aquí, como lo está explicando el doctor Quesada, para todo el contenido craneal. ¿Ya? Entonces, por eso son distintos los comportamientos, porque depende de la presión en cada compartimiento. ¿Ya? Ahora, por favor, si quieren, borren esto y veamos el cerebro como un solo compartimento, como el cráneo, el contenido craneal como un solo compartimento, pero esto mismo que están aprendiendo para un compartimento, relaciónenlo después, mentalmente me refiero, para estos subcompartimentos. O sea, eso mismo que está pasando en un compartimento, en el cerebral completo, todo el cráneo, está pasando para cada uno de los sectores que en el fondo corresponde a cada uno de estos compartimentos más chicos. Yo sé que puede parecerles chino lo que estoy hablando, pero cuando termine la clase el doctor lo van a entender perfectamente bien. ¿Ya?
Permiso. Claro, Eso. efectivamente la masa cerebral lo podemos nosotros, ¿cierto? Subdividir, o las estructuras, ¿cierto? Determinantes de PIC las podemos subdividir en estos subcompartimentos, como dice el doc. Entonces, hay un compartimento, ¿se acuerdan de la hoz del cerebelo, no? O la tienda del cerebelo, por Sí, Renato. Ya, todo lo que está por debajo de la tienda del cerebelo se conoce como infratentorial. estructuras infratentoriales, ¿cierto? ¿Qué es infratentorial? Cerebelo más tronco. Y están las estructuras supratentoriales, que básicamente, ¿cierto? Diencéfalo, telencéfalo, si es que hacemos el correlato embriológico, ¿ya? Y ahí separados por lo que es la hoz del cerebro, ¿cierto? Falx cerebralis, como dicen los libros de anatomía, ¿ya? Entonces, Christopher va a depender, como te decía, ¿cachai? Tiene un contexto, una repercusión distinta, la causa que esté determinando aumento de volumen, dependiendo de en qué subcompartimento intracraneano esté, pero también pensando en cuál es el fenómeno que está llevando ese aumento de volumen. Insisto, una masa local no tiene el mismo impacto que un aumento de volumen difuso, como en un edema, ¿cierto? Cerebral. Una colección de sangre intraparenquimatosa, una colección de sangre en una de las cavidades meningias, ¿ok? Un aumento de volumen del líquido cefalorraquídeo, dependiendo de cuál sea la causa. O sea, es difícil decir, es difícil intentar predecir la presencia o no de síntomas neurológicos dependiendo o solamente por tener un aumento de volumen de una de esas estructuras. No, y perdona, cortito. ¿Ya? Y eso tiene que ver. Y además, solamente un Sí, segundo para dale, que no se dale. me vaya la idea, y Sí, además considerar el tiempo de la temporalidad. sí. Porque Mira, aquellas estructuras que progresan, aquellas masas que crecen lentamente, le permiten al cerebro, fíjense ustedes, ir adaptando el contenido, ¿ok? Y lentamente, y entonces hay pacientes que tienen tumores súper grandes, con desplazamientos de línea media y todo, y el paciente sin clínica. sí. Entonces, esta doctrina de Monroe Kelly, además, opera o es válida para la condición aguda, pero para aquellas lesiones crónicas ya no se cumple tanto. No, cortito. Lo que pasa es que eso que está diciendo el doctor con el tipo de masa o el tipo de aumento de volumen tiene que ver con la velocidad o la transmisión de las presiones. Porque, por ejemplo, si es contenido líquido, obviamente las presiones se van a transmitir mejor a los otros compartimientos, porque el líquido se desplaza más fácil. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una masa, la masa obviamente las presiones se van a transmitir distinto a los distintos compartimientos. ¿Te fijas? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, obviamente que el tipo de aumento de masa, claro que se va a presentar distinto, pero tiene que ver mucho cómo se transmiten las presiones a los distintos compartimientos. El líquido se transmite muy fácil, un hematoma más difícil, un tumor sólido mucho más complicado. Entonces, ahora, por ejemplo, si fuera aire, lo que aumentó el volumen aéreo, obviamente el aire produce re poca presión, por lo tanto, el efecto de transmisión de presiones va a ser mucho más bajo. Entonces, volviendo un poquitito a lo mismo, pero tiene que ver mucho la sintomatología con la transmisión, estamos hablando de edema, de aumento de presión intracraniana, tiene que ver con mucho cómo se transmite las presiones en estos distintos compartimientos. ¿Ya? Eso un poco reforzando lo que decía el doctor Quesada. Ya. Sí, Entonces, Christopher, no sé si... quedó claro, de verdad, muy claro, muchas gracias. Ya, buena. Ok. Hay una curva, ¿cierto? Que tiene que ver con el volumen, ¿cierto? Versus la PIC, el volumen intracraneal. Ahí, bueno, ahí estamos, esta curva es como válida básicamente para el volumen cerebral, ¿ya? Entonces establece esta curva que el comportamiento, bueno, aquí hay un pedazo de la curva nomás, la dejé porque está bonita, pero la curva entera es como así, es como, tiene una forma de S
Ayúdenme, por favor. Cirílica creo que es, que le llaman a esa S. Ay, sí. Creo que le dicen sigmoidea. O itálica. O una curva de tipo sigmoidea, sí. Bueno, esa era una mejor forma de una curva sigmoidea o S cirílica, ¿ya? Entonces, en una primera etapa, fíjense, en una fase 1 nos encontramos con que el volumen de la masa cerebral puede ir aumentando sin que eso se traduzca en un aumento de PIC. ¿Por qué? Porque aquí básicamente estamos consumiendo esta famosa doctrina de Monroe-Kelly, ¿ya? Entonces, aumenta el volumen, ¿cierto? Cerebral, ¿ya? O de uno de los otros compartimentos, ¿cierto? Sangre, líquido cefalorraquídeo, pero gracias a esta doctrina de Monroe-Kelly, la PIC no varía o prácticamente no varía, ¿ya? Es decir, estamos frente a una compliance alta, ¿cierto? O lo que es lo mismo decir que hay una elastancia baja, ¿ok? Aquí a nivel de la, a nivel, cerebral. Luego viene una fase 2, donde ya se perdió estos fenómenos regulatorios porque ya los consumimos. ¿Cachai? Entonces, aquí sí, a cada aumento de volumen de la masa cerebral, nos vamos a encontrar con un cierto nivel de aumento de la presión intracraneana. ¿Ok? Y finalmente, cuando se hace más empinada la curva, entramos en una fase 3 que se caracteriza porque la compliance está baja, una baja compliancia, ¿ya? O complacencia, como a veces le llaman también, o lo que es lo mismo, porque es el recíproco, decir que la elastancia es alta, es decir, a pequeños cambios de volumen en fase 3, tenemos grandes cambios en la PIC. ¿Ok? Eso tiene que ver entonces en el fondo con cómo se van consumiendo estos mecanismos de regulación, estos mecanismos de ajuste de presión intracraneana. Ahora, ¿por qué es relevante la presión intracraneana? Porque la presión intracraneana es un determinante de la presión de perfusión cerebral, eso es PPC. Aquí, fíjense que mi alma de médico veterinario siempre me juega choco en esta clase y cuando veo PPC me acuerdo de una enfermedad que no tenemos en Chile, felizmente, que es la peste porcina clásica. Entonces tengo que, mi cerebro se tarda así como tengo que hacer un par de sinapsis extra y acordarme que esto es la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Entonces, la presión de perfusión cerebral obviamente se refiere a la fuerza, ¿cierto? La presión con que la sangre está llegando al cerebro. Y justamente la presión de perfusión cerebral se calcula como PAM, ¿cierto? 90-93 milímetros de mercurio cuando se mide a nivel de la base del cráneo, menos la presión intracraneal. ¿Ok? Esta presión de perfusión cerebral normalmente toma valores que son mayores a los 70 milímetros de mercurio, con un rango un poquitito más amplio que va entre los 60-70 milímetros de mercurio en el sujeto adulto. Y es un parámetro vital. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que bajo 50 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, ya hay riesgo de isquemia cerebral. ¿Por qué? Por lo que tenemos acá, ¿cierto? Porque si tenemos un aumento de presión intracraneana, ¿ya? Este aumento de presión intracraneana va a empezar a generar compresión extrínseca sobre los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esa compresión extrínseca obviamente que va a generar una alteración de toda la irrigación cerebral. Ahora, lo relevante aquí es que esta isquemia cerebral, chicos, a diferencia de lo que terminamos de ver en la clase anterior, ¿ya? La isquemia cerebral que se produce a consecuencia de la caída en la presión de perfusión cerebral es una isquemia cerebral global. ¿Ok? No focal, sino que esto se asocia a isquemia cerebral global. ¿Ya? Entonces, aparece aquí nuestro concepto de hipertensión intracraneana o hipertensión endocraneana, como ustedes quieran llamarle, ¿ya? Que obviamente tiene que ver con aumentos de la PIC, aumentos patológicos de la PIC. El daño cerebral en estos pacientes va a estar dado por dos cosas. Uno, la hipoxia global, secundaria a la disminución de la presión de perfusión cerebral. Eso me parece que ya lo tenemos listo. Dos, herniación. ¿Saben qué es una hernia ustedes o no?
Chicos. Definirlo no escuchado? sé, pero como una protrusión Ujú. eh, por, como por una falla en la contención de las membranas de una estructura, Claro. ¿Estáis como algo pensando en así. las hernias abdominales? Claro. Una hernia se define como el paso de un órgano, ¿cierto? A través de, o el paso de un órgano a una cavidad o a una región que no le corresponde. ¿Ya? Entonces, aquí hay varios tipos de hernias. De hecho, aquí uno podría ponerse a hablar del síndrome de las hernias cerebrales. ¿Cachai? Ahí está la subfalcina, está la transtentorial, está la hernia cerebelosa, está la hernia oncal. ¿Cachai? Cada una de ellas es súper interesante desde un punto de vista de cómo se producen, de las repercusiones fisiológicas que van a tener para el sujeto. Pero básicamente lo que estamos queriendo decir acá es que, ¿cachai? Cuando aumenta el volumen de una región del encéfalo, no solamente se producen o se pueden producir o se podrían producir estos trastornos de la presión de perfusión cerebral, sino que además ese aumento de volumen se puede traducir en que esa región del encéfalo empieza a empujar a otras. ¿Ok? La clínica de los pacientes con hipertensión intracraneana va a estar dado primero por las características propias de la lesión, ¿cierto? Y ahí lo más importante tiene que ver con la localización, ¿ya? Con la localización y con el tipo de lesión que esté conduciendo al aumento de volumen. Ya tal como decía el doc, el líquido libre va a tener un comportamiento distinto para la masa cerebral que el líquido encapsulado o que una masa sólida. ¿Ya? Dos, características propias de la hipertensión intracraniana. Cefalea por compromiso meningio, ya en un seminario de caso clínico con el doc hablamos de estos famosos signos meningios, ¿cierto? Por compromiso meningio, vascular o la propia causa de la hipertensión intracraniana. Vómito. Importante del vómito es un vómito no precedido de náuseas. Eso es lo que se conoce como un vómito central, ¿ya? Un vómito explosivo, en escopeta a veces también les llaman. Edema de papila. No muy sensible, no muy específico, pero se suele nombrar como el primer signo clínico en pacientes que están experimentando aumentos de presión intracraniana, ¿ya? Importante entonces que en sus campos clínicos puedan entrenar el fondo de ojo. ¿Mm? Otra, paresia del recto lateral, secundaria con presión nerviosa. Claro, sí, ese suele decirse que es como bien precoz, pero más allá de eso, ¿cierto? Lo relevante de esto es que dependiendo del nivel de hipertensión intracraneana, en la medida que vayamos teniendo compromiso troncal, se van a ir apretando y por lo tanto se van a ir comprimiendo y por lo tanto podríamos tener pérdida de función en distintos pares craneanos, ¿ya? De ahí que sea súper relevante evaluar, saber qué reflejo integra cada par craneano y desde la semiología saber bien cómo evaluar eso, ¿ya? Porque haciendo ese examen neurológico podemos más o menos focalizar a qué nivel está comprimiéndose el tronco. Eso lo vieron en semio, ¿no? Mm, no No, recuerdo, no. Ya, sinceramente. pero en algún momento lo van a ver, fijo que lo van a ver, ¿cachai? Y en neuro sí que se aprendieron eso, primer par craneano, segundo par craneano, Eso ¿cierto? sí. Sí, sí, es El así. olfatorio, el nervio óptico, ¿cierto? El motor ocular común, ya eso se lo tienen que saber así como al revés y al derecho, como la palma de la mano, ¿sí? Y se lo tienen que saber y tienen que saber después qué reflejos son integrados por cada uno de esos nervios para, ¿cachai? Después Ah, sí, aprender a eso evaluarlo. también. Compromiso de conciencia depende del grado de desplazamiento de la línea media, desde vigil hasta el coma. Allá, ¿qué dice ahí? Para que haya conciencia, desde un punto de vista de la neurociencia, se necesitan dos cosas. No sé si esto lo conversamos. Tiene que haber una corteza funcional y tiene que haber un tronco cerebral funcional, ¿ya? ¿Cómo se explica desde la fisiopatología las alteraciones
cuantitativas de la conciencia o por pérdida de la función cortical, por ejemplo, un paciente que está haciendo una crisis generalizada, de un seizure generalizado, o por compromiso del tronco cerebral, porque hay afección del sistema reticular activante. ¿Ok? Depende del grado de desplazamiento de la línea media, porque el desplazamiento de la línea media te habla de aumentos de presión. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer en un PAC de un paciente con ACV? Cómo a las 24 horas de instalado el cuadro isquémico, cómo se había desplazado la hoz del cerebro, cómo había prácticamente desaparecido uno de los ventrículos laterales. Eso te está hablando de aumento de presión, y ese aumento de presión obviamente que genera compresión y genera pérdida en la funcionalidad en este caso de la corteza, ¿cachai? Hay pacientes desde vigilia hasta coma, dependiendo de, insisto, el grado de desplazamiento, y no lo olviden nunca, la velocidad con la que ha evolucionado el cuadro, ¿ya? Y tal como hablábamos también, podemos tener nuestras famosas hernias cerebrales. Según la etiología, la hipertensión intracraneana, y aquí por él veo uno la fisiología, puede tener que ver con cosas que ocurren a nivel de parénquima, cerebro, ¿cierto? Encéfalo, cosas que ocurren a nivel de sangre, cosas que ocurren a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Parénquima, tumores, abscesos, encefalitis, quistes. Sangre, hematomas que pueden ser intracerebrales, ¿cierto? Intraparenquimatosos, o que pueden estar a nivel de cavidades de meningias, ¿ya? Epidurales o subdurales, ¿ya? Podríamos poner aquí también una trombosis venosa cerebral, ya como posible causa de. Asociado al líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia hipertensiva. También, obviamente, podemos tener más de un componente afectado, y ahí hablamos de los que son los multifactoriales, ¿ya? Aquí tenemos TEC, al edema cerebral, pacientes en estatus epiléptico, ya tema comentado por nosotros, las meningitis, ¿cierto? Comentado en caso clínico, insuficiencias hepáticas agudas, encefalopatías hipertensivas, ¿ya? La eclampsia también podríamos ponerla ahí. ¿Ok? Cuéntenme, hasta aquí, ¿cómo va la cosa? Por mi parte, todo bien. Por mi parte. Ya. ¿Alguien que tenga alguna dificultad hasta este punto, no? ¿Parece que no? Ya. Entonces, vamos a tomar como modelo de hipertensión intracraneana al trauma. Ya. Cuarta causa de muerte a nivel global. El trauma. ¿Ya? La mitad de esos traumas, o la mitad de esas muertes, tienen que ver con el TEC. ¿Ya? ¿Cómo se define el TEC? Como un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico o funcional, cualquiera de los dos que esté presentes, cualquiera de los dos que sea evidenciable, por imagenología o por clínica, sirve, ¿ok? Del contenido craneal. ¿Ya? Entonces, lo que dice ahí que, básicamente que el cráneo, ¿cierto? La cabeza de la persona le entrega una cierta cantidad de energía a la pared, ¿cierto? La pared, por fenómeno físico, le devuelve la misma energía, pero en sentido contrario, y como las propiedades viscoelásticas de la pared y del cráneo son distintos, ¿cierto? Finalmente terminamos dañando al cráneo o al encéfalo. ¿Ok? ¿Qué vamos a entender nosotros por alteración del contenido encefálico? Varias cosas. Uno, compromiso de conciencia. O sea, si la persona se cae y pierde conciencia, aunque sea un segundo, ya califica eso como TEC. ¿Ok? Aunque no tenga nada más. Si hay compromiso de conciencia, estamos. El paciente ya está tequeado. Segundo, amnesia postraumática. ¿Sí? Hola, ¿cómo está? Yo soy, qué sé yo, Pepito de los Palotes. ¿Sabe usted cómo se llama? ¿Sí? ¿Sabe qué le pasó? No, no sé qué me pasó. ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo llegó a estar en el suelo? No sé. Ya, TEC. ¿Ok? Amnesia postraumática. O síndrome vertiginoso o mareos persistentes también en el contexto
de un golpe, ¿cierto? Un trauma previo en la cabeza, ¿ya? También se define allí una cefalea holocraneana persistente y progresiva, ¿sí? Con o sin vómitos. También eso puede interpretarse como una alteración funcional del contenido encefálico, ¿ya? Fíjense esto, el TEC es la primera causa de muerte en Chile, entre 20 y 40 años, ¿ya? Y también es una causa importante de secuelas neurológicas en edad productiva, ¿ya? Sin siquiera nombrar que es un factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia, no lo comentamos en clase para no hipertrofiarla, pero muy interesante también hablar de las epilepsias postraumáticas, y como ustedes saben, el trauma cerebral es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Profesor, entonces, una o más de las alteraciones del contenido encefálico se clasifica como TEC, entonces. Cualquiera de esas que estén. Ya, bien, eso, gracias. ¿Con una basta? Con una basta, Ya. ¿ya? Y si no hay ninguna, ¿puede ser que el paciente esté tequeado? Según lo que entendí, creo que no. Sí. ¿Sí? Si, por ejemplo, ese paciente se le hacen exámenes y el paciente tiene una fractura de cráneo, aunque no tenga ninguna de esas, está tequeado. Ah, ya, O si comprendo. aparece una contusión cerebral, ¿cachai? Aunque no tenga ninguna de esas, poco probable, pero podría ser, ¿cachai? También. Los pacientes se comportan de manera impredecibles, ¿cachai? Entonces, cualquiera de las dos que esté, si está la alteración estructural o si está la alteración funcional, paciente tequeado. Ya, gracias. ¿Ok? Formas de clasificar esto, desde lo anatómico, desde lo clínico, ¿cierto? Desde la descripción del tipo de lesión en la placa. Espérense un poquito, un segundito. Aquí tenemos un evento ya clásico de nuestros días sábados, y es que quiero leer un libro. Martino, cumplimenta los meninos. Hola. Oye, Erika, Hola, Lick. ¿tú bem? Hola, Martín. Hola, Martino. Hoy, Máximo. Cumplimenta, Máximo. Más o menos. Mais um, né? Isso está. Ah, está sim. Oi, Máximo. El máximo. Oi, Christopher. Ay, Christopher. Oi, Pato. El vado. Vai com a Lara, tá? Quer levar o livro? Qual? Hola. Dinossauro? Beleza. Vai comprar lá. Ya. Sorry. Profesor, el Maxis igual sabe hablar portugués. Máximo? Se fala No, pero muy português? poquito, muy poquito. Ah, tá bom. ¿Qué idioma más lento? Entonces, una forma de clasificarlo, ¿cierto? Tiene que ver con la escala de Glasgow de coma. ¿Conocen esa escala, me imagino? La de Glasgow, sí. ¿Sí? Ya. ¿Saben cómo los distintos parámetros que se evalúan, ¿cierto? Para calcular el puntaje. El ocular, el verbal, sí. Y sí. Y el de, obviamente, respuesta motora. Sí. Ya, eso. Entonces, según esto ayuda mucho, ¿cierto? Para el manejo clínico del paciente, según el Glasgow del paciente, el traumatic brain injury, ¿ya? Daño cerebral traumático. Si el paciente está de 13 a 15, 13, 14 y 15, clasificado como un TEC leve, de 9 a 12, TEC moderado, menor a 9, ya hablamos de un TEC severo. ¿Sí? Profesor, en el caso de que sea un TEC leve que tenga la puntuación de 15, que es la máxima, eso sería porque el paciente tuvo, como dije anteriormente, un daño estructural, pero sin pérdida de funcionalidad, algo así. Lo que pasa es que entonces se estratifica el paciente al momento del, ¿cierto? Cuando, qué sé yo, cuando llega la ambulancia o cuando llega el servicio. ¿Cachai? Entonces tú puedes eventualmente haber tenido un paciente que se cayó, que tuvo compromiso de conciencia, pero cuando es posteriormente evaluado, ¿cierto? O por, qué sé yo, por el SAMU, por la ambulancia que lo va a buscar,
o por el equipo médico cuando llega al servicio, puede ser clasificado como un TEC leve ese sujeto. Ya comprendo. ¿Ya? Lo otro tiene que ver como con la definición de. ¿Ok? Entonces, Ya. para meterse en el TEC hay que hablar de la biomecánica del trauma encefálico, ¿cierto? Y las fuerzas asociadas. ¿Conocen el concepto de viscoelasticidad o no? Personalmente no lo recuerdo. ¿No? Ya. Creo que no. La viscoelasticidad es una propiedad que tienen todos los cuerpos, que está formada por dos partes, la viscosidad y la elasticidad, ¿ok? La viscosidad se refiere a la fuerza que uno tiene que ejercer sobre un cuerpo para deformarlo, ¿ya? A más fuerza tú tengas que ejercer sobre un cuerpo para deformarlo, más viscoso es ese cuerpo, ¿ya? Como más duro. ¿Sí? Por ejemplo, las lavas que tenemos, nada que ver, pero mira, las lavas de los volcanes que hay en Chile son más viscosas que las lavas de los volcanes que hay, por ejemplo, en Hawái. ¿Cachan el Kilauea de los volcanes hawaianos, o no? ¿Han visto cómo fluye la lava? Así como un río, y se producen de hecho los ríos y hay hasta cascadas de lava. ¿Ya? Eso ocurre porque son lavas que son más fluidas, son poco viscosas. Las lavas que tenemos en los volcanes acá en Chile, ¿ya? Son lavas que son más viscosas, por eso en Chile nunca nos vamos a... Hay coladas de lava, pero no nos vamos a encontrar con ríos de lava, ¿ya? Eso es la viscosidad. La elasticidad tiene que ver con la velocidad con que vuelve un cuerpo previamente deformado a su forma original. ¿Ok? Eso, la combinación de ambas propiedades, entonces nos habla de la viscoelasticidad de los cuerpos, ¿ya? Y por su viscoelasticidad, resulta que el encéfalo tolera bastante mal las aceleraciones y las desaceleraciones, ya las compresiones, el trauma. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Para ayudarnos a proteger a nuestro encéfalo. ¿Mm? En ese sentido, cuando uno habla de fuerzas que pueden estar impactando, ¿cierto? Que pueden estar modificando la estructura cerebral, hablamos de fuerzas... ¿Qué está conduciendo tu pajita? Allí, tengo una falla. Sí, uno puede hablar de fuerzas lineales que van a estar operando sobre el cerebro, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Lo que ocurre en A, pasar de esa situación a esa situación, ¿cierto? Podemos tener fuerzas rotacionales que están operando sobre el cerebro. Aquí como lo que ocurre en B. Ojo, la persona aquí está mirando como para el lado, ¿cierto? Entonces, si ustedes están mirando hacia el frente y bruscamente miran para el lado, ahí se produce un efecto de aceleración o de desaceleración, ¿cierto? Rotacional. ¿Ya? Pero también puede ser eso hacia arriba. Ustedes están mirando hacia el frente y bruscamente miran hacia arriba, ¿ok? Ahí se establece un fenómeno rotacional también sobre el encéfalo. Y por supuesto podemos tener el impacto directo, que es lo que ocurre en C. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, cuando sobre el cerebro actúan fuerzas lineales, ¿ok? Fuerzas lineales, ¿ya? Que es lo que podría ocurrir aquí también, ¿cierto? Porque igual va a estar ese cerebro expuesto a una fuerza lineal. Esas fuerzas lineales se asocian más bien a lesiones superficiales, a lesiones a nivel de corteza, ¿ok? Cuando en cambio sobre el cerebro o sobre el encéfalo actúan fuerzas de tipo rotacionales, como las que aparecen en B, las fuerzas rotacionales se asocian más bien a daño en estructuras profundas, ¿ok? Lesión en estructuras subcorticales, núcleos de la base y a nivel troncal, ¿ya? Ahí, muy asociado a las fuerzas rotacionales, es que aparece el patrón neuropatológico de la lesión axonal difusa, o el daño axonal difuso. ¿Mm?
Según su mecanismo de producción, entonces, el TEC podríamos tener un traumatismo con atrición, ¿ya? Lo más frecuente aquí, parto distósico, ¿ya? Un parto dificultoso, ¿ya? En el que se utiliza el forceps. Entonces, el forceps lo que hace es que presiona, ¿cierto?, el cráneo para poder traccionar al feto, ¿cierto? Y en ese apretar el cráneo, por supuesto, si vencemos la elasticidad que tiene el cráneo fetal, vamos a generar fracturas, ¿cierto? Y vamos a generar el consiguiente daño cerebral. Podemos tener un golpe directo, ¿ya? Con objetos que pueden ser romos o que pueden ser agudos, ¿ok? Lesiones, fuerzas, ahí pueden estar actuando fuerzas lineales o fuerzas rotacionales, ¿ya? No pueden estar las dos juntas, ¿ah? Pueden estar las dos juntas. Si la onda, aquí me refiero con la onda, déjenme activar la cámara. Ahí estoy. Si la persona hace esto, o si hace eso, el cerebro se va a mover así, ¿cierto? Hay una rotación lateral o una rotación en la vertical. Cuando eso ocurre, ese movimiento brusco se transmite a través del cerebro y puede transmitirse también al tronco cerebral. ¿Ok? Si la onda generada por la rotación llega al tronco cerebral, se produce automáticamente el compromiso de conciencia. Por eso es que a mí no me gusta el box, pero no sé si ustedes han visto, si a alguno de ustedes gusta el box o ha visto alguna pelea o qué sé yo, o en las películas también, ¿cierto? Un golpe muy buscado por los boxeadores es el uppercut. ¿Cachan el uppercut, no? Sí. Sí, ¿Sí? es como un gancho hacia arriba. O un gancho hacia arriba. En el Street Fighter también, clásico, ¿cierto? Cuando le hacía ahí el uppercut al contrincante, quedaba viendo pajaritos, ¿cachai? Y es básicamente un reflejo de esto que estamos comentando, ¿ya? Otra posibilidad es tener una lesión de contragolpe. La lesión de contragolpe es bien interesante de explicar, porque ocurre lo siguiente, aquí, ¿ya? El sujeto, pensemos que este sujeto iba en auto y el auto frenó bruscamente por un fenómeno inercial. El sujeto siguió a la velocidad a la que venía y fue bruscamente desacelerado por el parabrisas. Ahí. ¿Ok? ¿Qué se va a producir acá? Se va a producir un golpe directo, ¿cierto? Por un objeto romo, en este caso parabrisas, y se va a producir una contusión en la corteza frontal. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ok. ¿Qué va a ocurrir? Por el fenómeno inercial, o el cerebro también es afecto a la inercia. Por lo tanto, el cerebro va a continuar avanzando, a pesar de que el cráneo ya no está avanzando, porque fue bruscamente frenado por el parabrisas. El cerebro continúa avanzando. Eso quiere decir que tiende a separarse de la calota en la parte posterior. ¿Cachai? Y eso genera, primero, un estiramiento y segundo, en ese orden, una ruptura de los vasos sanguíneos superficiales que están drenando la sangre hacia el seno longitudinal superior. ¿Ok? Entonces, eso no nos gusta porque eso va a producir un hematoma cerebral. ¿Ya? Pero además, como el cerebro es muy blandito, muy poco viscoso, tiende a moverse muy fácil, ¿ok? El cerebro tiende a tomar una... deme un segundito, por favor. ¿Ya? El cerebro tiende a tomar una forma más redondeada dentro del cráneo, ¿ok? Y en ese contexto que el cerebro tiende a hacerse más redondo dentro del cráneo, disminuye su densidad. Activa nuevo cámara. ¿Sí? El cerebro tiende a hacerse más redondito, entonces tiende a ocupar más espacio. Y si la misma masa, ustedes saben, ocupa más espacio, disminuye la densidad. Entonces, los vasos sanguíneos que están en esta región posterior van a ser traccionados hacia afuera. ¿Ya? No me refiero a los vasos sanguíneos, los comunicantes que están acá. No me refiero a las venas comunicantes que están acá atrás. Estoy hablando de los vasos sanguíneos que están en el espesor de esa región que está aumentando de volumen. ¿Cachai? Los vasos sanguíneos
se distienden, se estiran y luego se rompen también. ¿Ok? Y después, más encima, el encéfalo vuelve a su forma original, y cuando vuelve a su forma original, se golpea con la calota. ¿Cachai? O sea, tenemos más daño. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Fíjense, ¿dónde se produjo el impacto? En la zona frontal, ¿sí o no? Ahí es donde va a estar ahí donde va a estar el daño por golpe. Pero el daño por contragolpe, ¿dónde se va a producir? En la zona occipital. ¿Ya? Si el trauma es en la región occipital, la lesión por golpe va a estar ahí, pero la lesión por contragolpe va a estar en frontal. ¿Ya? Ahí es donde más intensamente se establecen estas lesiones por golpe y contragolpe. ¿Ya? En lo lateral también se da, pero no es, tiende a ser menos intenso. ¿Ya? Entonces, un trauma en la región temporoparietal derecha va a tener una lesión por contragolpe en la región temporoparietal izquierda y viceversa. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ojo que a veces la lesión por contragolpe puede ser más importante que la lesión por golpe. ¿Ya? Eso mismo le iba a como preguntar. Entonces, la lesión de por contragolpe es más importante que la de golpe por el tema de que tiene afectado tanto el mismo golpe de la inercia después, cuando No, se no, está no, no. devolviendo a su lugar original y después de los vasos, ¿no? Sí, sí, pero déjame interrumpirte, Christopher, porque no es Ah, que la ya. lesión por contragolpe sea más importante. Estoy diciendo yo que puede eventualmente ser más importante. Ya. ¿Ya? Aquí voy. Si tenemos un trauma por objeto agudo acá adelante, probablemente no se va a producir esto. ¿Cachai o no? Ya, sí. Por objeto agudo probablemente no se va a producir todo este fenómeno que estamos comentando. Pero si se produce un trauma por un objeto romo, ahí sí vamos a tener más desplazamiento de toda la cabeza, y por lo tanto de todo el cráneo y la masa cerebral. ¿Me explico, no? Ya, ya, sí comprendo. ¿Sí? Si a una persona la golpeamos aquí con, no sé, ¿qué puede ser? Con algún objeto puntiagudo, ¿cachai? No pensando en lo penetrante, ¿cachai? Pero con un objeto puntiagudo, probablemente vamos a generar una lesión aquí, pero muy acotada, ¿cierto? Muy de estructura superficial. Entonces, en este ejemplo que yo les acabo de dar, sí se va a producir la lesión por contragolpe. Y a veces la lesión por contragolpe puede ser pequeñita. Lo que estoy diciendo es que en algunos casos, Christopher, no siempre, esta lesión por contragolpe puede ser más grande incluso que la lesión por golpe. Ya, comprendo. ¿Ya? De hecho, en algunos casos, ¿cierto? No califica como trauma propiamente tal, ¿ya? Pero a veces puedes tener acúmulo en el tiempo de este fenómeno de lesión por contragolpe, como por ejemplo lo que ocurre en los boxeadores, ¿cierto? Cuando reciben los puñetazos en la frente, ¿cachai? Ese paciente no se te quedó ahí por recibir un puñetazo en la frente, pues reciben montones de eso en sus peleas, ¿cachai? O cuando entrenan. Pero ellos terminan con daño, ¿cierto? Sostenido en el tiempo, acumulado a nivel occipital. Con los futbolistas ocurre lo mismo. ¿Ya? Con los futbolistas ocurre lo mismo. ¿Cachai? Cuando cabecean las pelotas, no vamos a decir que el futbolista se teclea. ¿Cachai? Pero estáis teniendo estos fenómenos de aceleraciones y desaceleraciones intracerebrales conducentes en el tiempo a daño neurológico. Les cuento hace un par de años tuve una discusión con un grupo de amigos, todos ellos peloteros, pues, porque encontré una noticia que fíjense que en España, o en Inglaterra, o en España, no me acuerdo, prohibieron dar golpes de cabeza en el fútbol en escuelas de niños. Entonces, claro, pues, mis amigos todos peloteros decían, ay, pero la tontera, que no sé qué, si el pelotazo no pasa nada. Pero fíjense que eso ocurre por esto que estamos hablando, ¿cachai? Con el acúmulo de lesión de baja intensidad, pero lesión al fin y al cabo en el tiempo, ¿cachai? Y esa decisión la tomaron con paper en mano, ¿cachai? Que mostraban cómo exfutbolistas tenían
un consumo de psicofármacos y tenían mayor al resto de la población, y tenían una incidencia de patología psiquiátrica y patología mental mayor al resto de la población. ¿Está ahí? Entonces, claro, ¿qué explica que tengan mayor consumo de psicofármacos, mayor tendencia al desarrollo de cuadros, deterioros cognitivos, ¿cierto? Y ese tipo de cosas? Podría uno pensar que puede tener que ver con este daño de baja intensidad, pero repetido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, hola. Entonces, bueno, me fui un poquito del tema central de lo que me habíais preguntado tú, Christopher, ¿ya? Pero no es que siempre vaya a ser mayor, ¿ya? En algunos casos puede ser mayor, en algunos casos puede no estar, en otros casos puede ser de menor intensidad que la lesión por golpe. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. No sé si le contesté su pregunta. No, sí quedó claro. Gracias, profe. Podemos tener aceleración y desaceleración brusca, ¿ok? El mismo ejemplo que habíamos dado, por el boxeador que recibe el recto, ¿cierto? En la frente, el futbolista, claro, pero de nuevo, eso no califica para TEC. Pero sí, también eso eventualmente una persona se puede tequear, o podemos tener un TEC, ¿ya? Por aceleraciones y desaceleraciones bruscas. Fíjense que ni siquiera ahí tiene que haber un golpe, ¿ya? El mejor ejemplo que hay para eso es una situación terrible que son condiciones de maltrato infantil y el síndrome del niño sacudido. No sé si han escuchado hablar de eso. ¿Cachai? Pero ahí puede ser. ¿Ya? Más frecuente lesiones por contusión en el lóbulo frontal y temporal, ¿cierto? Frecuente generar hematomas subdurales. Por lo que habíamos hablado, el hematoma subdural viene a consecuencia de la ruptura de estos vasos comunicantes superficiales con las venas superficiales con el seno longitudinal superior. ¿Ya? Una situación que felizmente es poco común, porque sea más en condiciones de conflicto bélico, es la herida por bala, ¿ya? Pero también obviamente eso puede, ¿ya? Y ahí es bastante fome, porque la bala dentro del cráneo rebota y va generando más daño, ¿ya? Lesiones directas en el TEC, aquí nos podemos encontrar con fracturas de cráneo, ¿cierto? Hematomas intracraneanos, podemos tener hemorragias subdurales también, hemorragias epidurales o hemorragias subdurales. No, pero HSA, perdón, es hemorragia subaracnoidea. Hemorragias subaracnoideas, ¿cierto? O hematoma subaracnoideo, hematomas epidurales, hematomas subdurales. Ya, la contusión cerebral, como ya habíamos comentado, también es una lesión que se puede evidenciar en la tomografía computarizada. ¿Ya? ¿Qué les parece la tomografía que está ahí? Está Tiene totalmente desplazada desplazado. la línea media. Está Sí. súper desplazada la línea media. ¿Cómo está Monroquel? No, Ahí ya no está, está aplicando. sí, no está De los aplicando. señores Monroquel y ya no está aplicando, ¿cierto? Ya No, ya no aplica. desapareció el ventrículo, Desaparecieron hasta los ventrículos. exacto. Y así todo, a pesar del ventrículo estar desaparecido, tienes la línea media desplazada, ¿cachai? Entonces aquí tenemos signos claros de aumento de presión intracraneal, ¿ya? ¿Qué más le llama la atención acá? Tiene, no sé si es un hematoma o algo, pero así Eso, súper grande. ahí, ¿ya? Sí. Ese es un hematoma epidural, ¿ya? Fíjense, se ve más blanco porque la sangre, ¿cierto? Se ve más blanca que la densidad del tejido, que es la tomografía. Sangre se ve más blanca. Eso tenía que ver con las propiedades del sangue. Voy a hablar después de eso. Entonces, miren, si la línea del hematoma sigue a la línea de la calota, si hiciera esto, ¿está ahí, así, ¿se entiende, no? ¿Cómo lo estoy dibujando? Esos son los hematomas subdurales. Se comportan de esa manera. Cuando la línea del hematoma va al contrario de la línea de la calota, es decir, aquí, ¿cierto? Y se termina formando esta especie como de lenteja, eso es indicativo de un hematoma epidural. ¿Ya? Subdural sigue la línea de la calota. Epidural
va contrario a la línea de la calota. ¿Queda claro? Hay una mnemotecnia para entender, o bien, más bien recordar estos hematomas. ¿Qué que cosa? ¿Qué me está hablando? Espera, Hay una espera, espera. mnemotecnia. ¿Ya? Que el hematoma epidural tiene la forma de un limón y el ¿Ya? subdural como la forma de un plátano. ¿Ya? ¿Y cuál es la mnemotecnia ahí? Eso porque se compara con la fruta, la forma de la fruta. Epidural limón, subdural plátano. Sí. Ya. Ahí. ¿Cierto? Subdural. Bueno, si ayuda, miren, si les ayuda, yo no entendí la mnemotecnia, pero No, pero está si les dibujando un ayuda, plátano. Es un plátano ese. Entonces, sí, pero el limón no me queda claro porque es como un limón así como pesca. redondito, más redondito. Sí. Yo lo veo más como una lenteja, fíjese. Ah, Pero no, si quieren ver un limón, me da el limón. ¿cierto? Puede ser también. ¿Ya? Desde un punto de vista de la fisiopatología, Gracias. ¿por qué se produce el epidural? El epidural está principalmente asociado a la ruptura de la arteria meningia media. ¿Se acuerdan de la arteria meningia media o no? No se acuerdan de la arteria meningia media. O alguien sí se acuerda. Clases de anatomía. ¿Vieron el cráneo por dentro? Ah, estábamos en pandemia ustedes. Solo por foto. Solo por fotos. ¿Se acuerdan que cuando uno ve la calota por dentro, uno ve como un arbolito en la Sí, región temporoparietal? sí. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Sí. Esa especie de arbolito lo pueden buscar ustedes ahí en su ordenador, como dirían los españoles. Ese arbolito que se ve se llama surco de la arteria meningia media. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce una fractura a nivel temporoparietal, si la línea de fractura compromete una rama de la arteria meningia media, se produce la hemorragia. ¿Ya? Y esa hemorragia se establece, o se produce, ¿cierto? La colección de sangre se establece entre la calota y la dura madre. Y esa es la hemorragia epidural. La cavidad epidural, recuerden ustedes que es virtual, porque la calota está pegada con la dura madre. Por lo tanto, no existe esa cavidad. Solo aparece en la medida que tiene algún contenido, por ejemplo, sangre. ¿Ya? Y por eso es que adquiere esa forma de limón, de limón feo, le voy a decir yo, ¿cierto? O esta forma de lenteja. ¿Ya? Entonces, la propia adhesión que hay de la dura madre al cráneo limita la expansión de este hematoma. Por eso son más deseables estos. El hematoma subdural se produce por la ruptura de los vasos comunicantes superficiales con el seno longitudinal superior. ¿Ya? O la ruptura de los vasos cerebrales superficiales. ¿Ya? Entonces aquí estamos por debajo de la dura madre. ¿Cachai? Y entonces ya no hay quien limite la expansión del hematoma. Y por eso es que el hematoma toma la forma de la calota. ¿Ya? ¿Cuál es más complicado en su manejo? El subdural. ¿Ya? El subdural. Entonces, si uno de estos días se les ocurre tequearse, traten de hacerme por favor una epidural y no un subdural. ¿Ya? Porque este se drena y reaparece. Se drena y reaparece. Como nadie limita la expansión del hematoma, además se asocia a más aumento de presión intracraneana. ¿Ya? Les digo yo, desde el manejo neuroquirúrgico, es más fácil. ¿Estamos? ¿Ya? Aquí lo mismo, ¿cierto? Una figura esquemática que las principales, las más comunes, ¿cierto? Fracturas y injurias cerebrales al trauma. Entonces, la fractura lineal, fracturas con depresión o fracturas deprimidas, ¿ya? Presencia de cuerpos extraños con densidad de metal, ¿cierto? Aquí entre se va a ver muy blanco eso. Un neumocráneo, ¿cierto? Que aparece en 4, ¿ya? Neumocéfalo también, aquí podemos tener por el trauma o por la resolución quirúrgica, ojo, todo tiene que ver con el trauma. Contusiones, ¿cierto? Hematoma con edema, aquí en el 5, los subdurales, aquí lo mismo que les comentaba yo, como lo ponen bien blanquito, que así se ve la sangre,
el 7, ¿cierto? El subdural crónico, ahí se cambia el color porque se está metabolizando la sangre, ¿ya? Y la formación extradural, ¿cierto? El hematoma epidural en 8. Chicos, son las 11:10. Estamos en hora de terminar nuestra jornada. ¿Les parece que quedemos acá? ¿Cuántos diapos quedan? Déjenme ver. No. Ah, sí, yo creo Creo que que es bueno. 7. Creo que 7 Sí, días pues quedan. bueno que terminemos acá, entonces, porque no voy a terminar en 5 minutos. Pero el otro viernes seguimos y ahí terminamos y seguimos con la clase que sigue. ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Todos de acuerdo. Qué bueno. Miren quién Estaba, está conmigo aquí regalando. estaba interesante el tema. ¿Le gustó el Hoy, tema? Martino. Qué bueno. Sí.